Hola alumnos, mi nombre es Ivana Maldonado y yo estoy a cargo de darles la primera clase de micología. Vamos a empezar con las generalidades de la misma. La micología es la rama de la microbiología que estudia todas las enfermedades causadas por los hongos. En esta diapositiva lo que se muestra que todos podemos estar o vivimos en un mundo inmerso en hongos. Los hongos pueden ser ambientales, los hongos pueden vivir como parasitosis o simbiosis con otros seres vivos, y vamos a ver que cada vez hay más géneros y especies dentro de la micología de hongos que pueden causar enfermedades. Esto se debe a que en general muchos de los tratamientos que hoy en día hay, terapias inmunosupresoras en pacientes trasplantados, pacientes con procesos tumorales, estas terapias lo que hacen es afectar la respuesta inmune de los pacientes o del huésped, y entonces especies de hongos que antes no causaban enfermedades hoy causan. No solamente debido a esto, sino también que muchos hongos también se usan para fumigar o distintos procesos que tienen que ver con el ecosistema, y entonces cada vez estamos más en contacto con ellos, y también eso puede ser otro de los factores que hace que cada vez más hongos que antes no causaban enfermedades hoy en día estén implicadas en las mismas. Este apasionante mundo de los hongos ha estado en contacto con la humanidad desde sus orígenes, ¿sí? Los hongos tienen diversas aplicaciones. Una de las primeras aplicaciones que tuvieron los hongos ha sido en la industria alimentaria, en la alimentación. En la época ya prehistórica, tanto los griegos y demás consideraban los hongos como alimentos sagrados. También los hongos son utilizados en la industria farmacológica. También dijimos que podían causar biodegradación, también como biocontroladores, y también causantes de micosis y otras patologías como alergias, micetismo y micotoxicosis. Los hongos son muy reconocidos en la industria alimentaria por su gran valor nutricional. Son muy ricos en proteínas, en vitaminas, en carbohidratos y lípidos. Su pared muy rica en celuloides y quitina le da este elevado valor nutricional. Ahí tenemos la gírgola, los champiñones, los portobelos, también muy reconocidos en la industria de fermentación de bebidas alcohólicas y panes. Ahí tenemos a Saccharomyces cerevisiae o levadura de la cerveza. También en los quesos tenemos, en el queso Roquefort y en el Camembert, tenemos a Penicillium roqueforti, Penicillium crustaceum, Gerotrichum candidum. En la fermentación de bebidas alcohólicas no solamente Saccharomyces cerevisiae, sino Aspergillus oryzae, que da como resultado la fermentación de una bebida que se llama, con el arroz, que se llama sake. También muy utilizados como probióticos, Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae. Como producto del metabolismo secundario de algunos hongos tenemos la producción, o de ahí deriva la producción de algunos antibióticos. El primero fue la penicilina de Alexander Fleming, el descubrimiento por Alexander Fleming de Penicillium notatum, que fue como resultado del metabolismo del mecanismo antagónico que tienen los hongos contra algunos microorganismos, ¿sí? De Penicillium notatum vino la penicilina, que fue el primer antibiótico que tuvo la humanidad. Bueno, en la industria farmacológica son muchas las aplicaciones de los hongos, pero uno de los más importantes es que muchos de los productos o metabolitos secundarios de los hongos son utilizados como antibióticos. Acá tenemos en esta foto que la penicilina, descubierta por Alexander Fleming en 1928, fue el primer antibiótico y viene del metabolismo secundario del hongo Penicillium notatum, ¿sí? Como parte del metabolismo antagónico de los hongos contra los microorganismos, fue así como que se descubrió la penicilina. Y así tenemos también otros antibióticos que derivan del metabolismo secundario de algunos hongos, como la grisofulvina, las equinocandinas, algunos antibióticos beta-lactámicos y otros más derivan del metabolismo secundario de los hongos. Entonces, otra de las aplicaciones que tiene es en la industria farmacológica. Los hongos también son importantes a nivel del ecosistema como agentes de biodegradación. Contaminantes, afectan la madera, pudredumbre en la madera, pueden dar como un hongo que se llama coniófora, que está invadiendo, y vemos la imagen en la madera. También algunos son fitopatógenos, es decir, que producen enfermedades en las raíces, en las frutas y en las flores de algunos
vegetales. Ahí vemos un hongo que está invadiendo un tomate, u otro hongo que es un coral, también un penicillium puede invadir la naranja, y así pueden estar como contaminantes en el ambiente y afectar a muchas plantas. También los hongos pueden ser agentes usados como plaguicidas, biocontroladores, matar insectos. Ahí vemos una bauberia matando o enfermando a un gorgojo, que puede ser una plaga. También Fusarium oxysporum también es utilizado a veces como plaguicida. Y algunas especies de Phaeolomyces también pueden ser utilizados como biocontroladores. Los hongos pueden causar distintas acciones patógenas, desde una alergia como es una rinitis por Aspergillus hasta una aspergilosis broncopulmonar alérgica. También hay enfermedades producidas por micotoxinas, toxinas de hongos. Tenemos acá que diferenciar dos enfermedades: el micetismo, que es la ingesta completa del hongo, entonces acá podríamos estar consumiendo el toxinas del metabolismo secundario de los hongos, toxinas endógenas como exógenas. Acá tenemos Amanita phalloide o faloidismo, Clavisis purpúreo, Amanita muscardi, son algunos de los ejemplos. También micotoxicosis, que es la ingesta del producto secundario, solamente el metabolismo, es decir, toxinas exógenas. Acá tenemos Aspergillus flavus, que es por el consumo de aflotoxinas, Fusarium, que pueden tener fusarinas. Algunos penicillium también producen toxinas exógenas. También ergotoxinas de Clavisis purpúreo. El Clavisis purpúreo o hongo del cornezuelo del centeno, que invade tanto centeno como otras gramíneas, se cree que fue el causante de las fiebres de brujas de Salem, tan conocido, y que hay una obra de teatro y demás de las brujas de Salem. Muchos hongos, principalmente los derivados del metabolismo secundario de los mismos, tienen propiedades afrodisíacas y alucinógenas. Por eso también hay una obra de Marciel que dice: podrá faltar cualquier cosa en la mesa menos un plato de setas. Bueno, entonces ahí ya les nombré cuál era la diferencia de micetismo y micotoxicosis. Micetismo, dije, la ingesta del hongo por completo, por ende consumo las toxinas tanto secundarias, exógenas como endógenas. Y la micotoxicosis, las toxinas exógenas. Aflotoxinas, fusarinas serían los ejemplos más comunes. Y los hongos también pueden producir otra serie de enfermedades que vamos a ver a continuación, que son invasión de distintos tejidos, como cándida, criptococos, citoplasmas y aspergillus y más hongos. Bueno, para poder entender las distintas enfermedades que causan los hongos, vamos a ver en esta clase de hoy cómo es la estructura de los mismos, cómo es el metabolismo, la nutrición y la reproducción y el ciclo de vida de los mismos. Los hongos pueden estar distribuidos ampliamente en la naturaleza y en el ambiente, como veníamos diciendo. Entonces el hábitat de los mismos pueden estar formando parte de nuestra microbiota normal, como por ejemplo Candida malassezia y Trichosporum, que son levaduras que pueden formar parte de nuestra microbiota, por ejemplo, de piel y mucosas. También pueden estar en el ambiente, como dijimos, en restos de vegetales, en el suelo, muchos hongos. Generalmente van a ser Aspergillus, Fusarium, Phaeolomyces, algunos hongos negros que después vamos a ver cuáles son. También algunos pueden estar en animales y causar enfermedades en el hombre, y entonces ahí estaríamos hablando de zoonosis, que son enfermedades causadas o transmitidas por los animales hacia el hombre. De ahí deriva que es muy importante para nosotros en micología saber cuál es la fuente de infección, y entonces en base a eso vamos a tener una idea de cuáles pueden ser los agentes fúngicos causantes de las patologías. Es decir, si es una fuente externa, ambiental, qué tipo de hongo es. Si es un hongo contaminante, llamado un hongo ambiental, como dijimos, Aspergillus, Fusarium, Phaeolomyces, hongos negros. Si la transmisión es humana-humana, vamos a ver después en las dermatofitosis, infecciones causadas por dermatofitos, que la transmisión puede ser por un dermatofito antropofílico, es decir, que solamente está en el hombre y la infección es causada de humano a humano.
Entonces quedan estos hongos en toallas, peines, sábanas, calzados que estuvieron en contacto con el hombre y van a causar infección en otro humano. O si la transmisión es de un animal, por ejemplo, esto se da mucho también en las dermatofitosis o en otras micosis, donde, por ejemplo, Microsporum canis, que es transmitido de los gatos a los perros hacia los humanos, o Trichophytum verrucosum, del ganado bovino al humano, u otro es Sporotrix, ya sea Schenki o brasiliensis, que está en el gato y de ahí pasa al humano, y así sucesivamente un montón de ejemplos. O si la infección o la fuente de infección es endógena, entonces ahí estaríamos hablando de hongos que forman parte de nuestra microbiota normal y o por efecto de alguna alteración en la respuesta inmune del huésped, van a causar una infección. Ahí podríamos dar el ejemplo, por ejemplo, de una infección relacionada a catéter causada por una cándida. Entonces al paciente lo estoy invadiendo con un catéter y Candida parasilops, que formaba parte de la microbiota normal, puede causar, por esta alteración en el tejido, puede causar una infección relacionada a catéter o cualquier otra alteración que tenga el paciente en la respuesta inmune que puede llevarlo a causar una infección por un hongo que forma parte de la microbiota normal del mismo. Esta imagen siempre me gusta ponerla porque es de un libro de Zapater, que es un micólogo muy famoso que dibujaba con tinta, hacía todos los dibujos de los hongos, y este esquema es muy representativo de lo que le decía de las dermatofitosis. Acá vemos en el primer ejemplo de las que son de los hongos antropofílicos, que son causadas de humano a humano, o zoofílicos, de los animales al hombre. Acá faltaría los geofílicos, que están en el ambiente y van al hombre. ¿Sí? Por ejemplo, un hongo antropofílico, el ejemplo es Trichophytum rubrum. Si hablamos de dermatofitosis, que lo van a ver en la clase de micosis superficiales. Zoofílicos, Microsporum canis, que está en el gato, en el perro y causa infecciones en el humano. Y geofílico, por ejemplo, Nanicea gypsum, que está en el ambiente, digamos en el suelo, y puede causar infección en el humano. Los patógenos fúngicos los podemos dividir en patógenos primarios, que son hongos que tienen propiedad de invadir tejidos, por ejemplo, porque tienen la propiedad de tener enzimas queratinofílicas, como por ejemplo en los dermatofitos causantes de micosis superficiales, o algunos hongos productores de micosis profundas, sistémicas, endémicas o subcutáneas, como por ejemplo histoplasmas, paracoccidioides, coccidioides, que son hongos que son patógenos primarios, que no necesitan una alteración en el sistema inmune para producir una infección, sino que tienen factores de virulencias por los cuales ellos pueden invadir distintos tejidos. Patógenos oportunistas son los hongos que forman parte de la microbiota normal, que en general son hongos, muchos de estos pueden ser o parte de la microbiota normal, como es el caso de Cándida, o pueden ser hongos ambientales, como es el caso de Aspergillus, que cuando hay una alteración en la respuesta inmune del huésped, ya sea por una invasión o por alguna terapia inmunosupresora, pueden causar una infección. ¿Sí? Esa sería la diferencia entre patógenos primarios, tienen factores de virulencia para causar la infección sin que haya una alteración en la respuesta inmune del huésped, o patógenos oportunistas necesitan una alteración en la respuesta inmune del huésped para causar la infección. Hay distintas clasificaciones de la micosis, esta es una de las más usadas. Según la localización y la fuente de infección, podemos dividir a las micosis en micosis superficiales, son aquellas micosis que afectan la piel y faneras, que son las pelos y uñas, y las mucosas, ahí serían mucocutáneas. La infección es endógena o exógena. Endógena, por ejemplo, en las candidiasis o malacesiosis, que forman parte de la microbiota, y exógena, por ejemplo, los dermatofitos y algunos agentes etiológicos causantes de piedras, que son concreciones en los pelos. Entonces, micosis superficiales atacan piel y faneras y mucosas, ¿sí? Dermatofitos, Cándida malacesia serían los más frecuentes. Por otro lado, tenemos las micosis subcutáneas, o también llamadas de implantación, que son causadas en general por hongos exógenos,
y acá tenemos que hay localización en tejido subcutáneo, piel, músculo, hueso, y acá tenemos los agentes etiológicos de micetomas, esporotricosis, cromoblastomicosis, lobomicosis. Por otro lado, las sistémicas endémicas, que afectan la localización a todos los órganos. La vía de infección en general es inhalatoria. Acá tenemos los agentes de micosis sistémicas endémicas, histoplasmas, paracoxi, coccidioides, micosis, ¿sí? Y por otro lado tenemos las micosis oportunistas, que pueden localizarse en cualquier órgano, y la vía de infección es más variada. Acá tenemos principalmente las aspergilosis, candidiasis, mucormicosis, criptococosis, neumocitosis, hialoifomicosis y feoifomicosis. Entonces, ¿cuáles son los factores en una infección? Por un lado está dado el huésped, si el huésped es inmunocompetente, inmunocomprometido, a qué se dedica, cuál es la ocupación. Y esto va a estar relacionado con el ambiente. Si el paciente trabaja, por ejemplo, es un veterinario, si el paciente trabaja en una oficina, si el paciente se fue de viaje a una determinada zona endémica. Entonces, el paciente o el huésped relacionado con el ambiente, eso nos va a llevar a tener una idea de qué tipo de infección micótica puede estar sufriendo el paciente. Y por otro lado, el hongo, ¿no? Como vimos, hay distintos hongos, algunos que son parte de la microbiota y otros hongos son ambientales, algunos son sistémicos endémicos, es decir, están restringidos a ciertas áreas geográficas, otros están en animales, otros se transmiten de hombre a hombre. Entonces, con estos tres factores, el ambiente, el huésped y el hongo, los cuales van a dar que se produzca la infección. Cuando hablamos de factores del huésped, dijimos todas sus defensas inmunológicas que estén intactas o alteradas, ya sea por un tratamiento invasor o una terapia inmunosupresora. Que el paciente tenga alguna enfermedad subyacente, ya sea diabético, tenga un EPOC o cualquier otra patología que puede estar predisponiéndolo a determinada infección micótica. Algunas enfermedades vamos a ver que están más relacionadas con la raza, otras más con el sexo, pero más que nada tienen que ver esto con la ocupación de los mismos. La edad, hay algunas enfermedades como por ejemplo una candiduria, que es la presencia de cándida en orina, en general se da más en pacientes hospitalizados y más añosos, ¿sí? La ocupación, gente que está más en contacto con los animales o con el ambiente, están más relacionados a enfermedades que son más, hongos que son más ambientales o que están en animales, zoonóticos. O también un paciente, una enfermera que trabaja en un hospital y se lava mucho las manos con jabón continuamente, quizás esté más predispuesta a tener una onicomicosis, que es una infección en la uña causada por hongos, pero acá van a ser hongos quizás de la parte de la microbiota, por una Candida paracilopsis. Pacientes que toman hormonas esteroides, están inmunosuprimidos y son más propensos a tener, qué sé yo, una aspergilosis. O hay algunas enfermedades que están relacionadas con determinados antígenos de histocompatibilidad. Por ejemplo, se ve que hay una relación entre HLA y pacientes que tienen onicomicosis en el hallux, que es la uña grande del dedo del pie, por Trichophyton rubrum. Y así entonces hay distintos factores del huésped que pueden estar implicados en determinadas micosis. Factores del hongo, dijimos, que producen enzimas queratinolíticas, otras enzimas que van a degradar otros tejidos, que producen toxinas, ¿sí? Para dar las micotoxicosis, o causar otra patología. Vamos a ver que dimorfismo es una propiedad que tienen algunos hongos de estar de una forma en el ambiente y otra en el huésped. Adherencia, hay algunos hongos que producen biofilm, por ejemplo Candida paracilopsis, y es más propenso entonces a tener una infección relacionada a catéter por una Candida paracilopsis que produce adherencia biofilm. El tamaño de la célula, entonces, si va a ser por vía inhalatoria o no. Componentes de la pared del hongo que le dan mayor propiedades de virulencia que otras, si tiene melanina, si tiene cápsula. Factores ambientales, vamos a ver que hay hongos que están en animales, ya sea colonizando los animales o produciendo infecciones, y el hombre va a tener contacto con estos animales y por eso tiene una micosis zoonótica. O hongos que están más propensos en determinados climas de temperaturas, pHs del suelo, humedad, por ejemplo, hongos de micosis sistémicas endémicas. Así tenemos que histoplasma es más común en la pampa húmeda, que Paracoccidioides brasiliensis es más común en climas lluviosos, selváticos, coccidioides en climas secos con mucho viento,
¿sí? O pacientes que están internados en el hospital, entonces tienen una presión de selección de antibióticos que altera la microbiota o invasión de tejidos, ¿sí? Entonces todos estos factores ambientales son los que hay que tener en cuenta a la hora de analizar una infección por hongos. Los hongos han ido cambiando de distintos reinos, pero ahora tienen su propio reino, el reino fungi, que es bastante nuevo. Es a partir de 1969 que están en un reino separado. Por definición, los hongos son células eucariotas, son eucariotas porque están divididas en organelas, ¿sí? No tienen clorofila, por ende son heterótrofos, tienen que conseguir sus alimentos de sustancias vivas o en descomposición, que luego absorben, tienen una pared muy particular rica en quitinas, una membrana plasmática en la cual tienen como esterol el ergosterol, tienen un cuerpo que se llama talo, el mismo puede ser unicelular en los hongos levaduriformes y pluricelular en los hongos miceliales. Los hongos no forman parte de tejidos, son inmóviles, tienen una respiración que es aeróbica o microaerofílica y como característica muy importante, la reproducción se produce por medio de esporos, ¿sí? Pueden tener una reproducción asexuada o sexuada, pero la reproducción en los hongos es por medio de esporos. Vamos a empezar hablando de la estructura de una célula fúngica. Entonces, una célula eucariota que está dividida en distintos compartimientos. Vamos a empezar del más externo al más interno. Algunos hongos poseen cápsula, que es polisacárida, no está en todos los hongos. Después viene la pared, que uno de los componentes más importantes es la quitina, y tienen después otros glucanomananos y otras proteínas. Después viene la membrana plasmática, que tiene fosfolípidos y proteínas. Acá tenemos el esterol, que es el ergosterol, muy importante en la membrana plasmática de los hongos, blanco de acción de muchas drogas antifúngicas. Y también hay muchas enzimas en la membrana plasmática. En el citoplasma tenemos el retículo endoplasmico, ribosomas, mitocondrias, microvesículas, vacuolas y por último el núcleo, con una membrana nuclear cribada y por lo menos un par de cromosomas. Entonces, como dije, la cápsula no está en todos los hongos, pero cuando está es muy importante porque es un factor de virulencia, ¿sí? Tiene propiedades antifagocíticas, es pobre inductor de la formación de anticuerpos, potente activador de la vía alterna del complemento y su tamaño puede variar. Uno de los hongos más característicos por la presencia de cápsula es el Cryptococcus neoformans. Es un hongo que causa una micosis oportunista, principalmente meningitis en pacientes HIV. Acá lo que vemos, la cápsula está compuesta por mucopolisacáridos principalmente. Vemos en la figura Cryptococcus neoformans en distintas coloraciones y en fresco. Ahí en azul, en una coloración que se utiliza para resaltar la cápsula de Cryptococcus neoformans, muy usada más que nada en anatomía patológica. Lo que más se utiliza en el laboratorio de microbiología es la tinta china, que resalta la cápsula de Cryptococcus neoformans. O Cryptococcus gattis, también es otra especie que también tiene cápsula del género Cryptococcus. Con respecto a la pared, dije que la pared fúngica, rígida, muy importante, quitina, uno de los principales componentes, también hay otros polímeros como glucanos, enlaces beta-1,3, beta-1,6, alfa-1,3, mananos, galactosaminas, ¿sí? Entonces está constituida por varias capas de estructura microfibrilar embebidas en una matriz amorfa. Algunos hongos tienen en su pared distintas proteínas, melanina, estos principalmente en los hongos negros, que le da el pigmento, la melanina oscuro, ¿sí? Es un factor de virulencia en los mismos y puede estar en distinta concentración. Las funciones de la pared: mantener la forma, evitar el shock osmótico, es un sitio de unión de enzimas, interfase con el medio y también tiene muchas propiedades antigénicas. Ahora seguimos con la membrana plasmática. Entonces les dije que el principal componente de la membrana plasmática es el ergosterol, blanco de acción de muchas drogas antifúngicas. También hay otras proteínas con estructuras funcionales y estructurales, permeasas, distintas enzimas, ¿sí? Y también posee invaginaciones denominadas mesosomas. Pues la función de la membrana plasmática: regula el pasaje de sustancias, posee permeabilidad selectiva por las permeasas, posee enzimas de la cadena respiratoria. Citoplasma, tenemos las mitocondrias,
También tenemos en el citoplasma retículo endoplásmico el aparato de Golgi rudimentario. Entonces, como dije, porque era muy importante saber la estructura de la célula fúngica por muchas cuestiones, pero una de ellas es que cuáles son los blancos de acción de las drogas antifúngicas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los azoles, que en estos tenemos el fluconazol, uno de las principales drogas antifúngicas más usadas, ¿sí? Que es un azol que bloquea la síntesis del ergosterol. El ergosterol es componente de la membrana plasmática. Después polienos, la anfotericina, ¿sí? Nistatina, son distintos polienos que lo que hacen es también unirse al ergosterol y producir una ruptura de la membrana plasmática. Equinocandinas, las equinocandinas se unen a la pared, ¿sí? Después hay otras drogas antifúngicas como la glicofulmina que bloquean la mitosis, y 5-fluorocitosina, otra de las drogas antifúngicas que inhibe la síntesis de ácidos nucleicos. Con esto que quiero decir que es importante saber la estructura del hongo para después poder entender, por ejemplo, los distintos mecanismos de acción de las drogas antifúngicas. En este cuadrito es como un resumen de las drogas antifúngicas más usadas y los blancos de acción. Polienos, por ejemplo, la anfotericina B es un polieno que dijimos se unía al ergosterol. Ahora lo voy a explicar en otra diapositiva y rompe el ergosterol. Azoles que inhiben la síntesis del ergosterol. Acá tenemos fluconazol, boriconazol, ¿sí? Por ejemplo, los más conocidos. Terbinafina, droga utilizada para micosis superficiales, también inhibe la membrana fúngica, inhibe la síntesis del ergosterol. Equinocandinas se unen a la pared celular del hongo. Y 5-fluorocitosina, síntesis de ácidos nucleicos, inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. En este esquema vemos cómo las moléculas vemos una representación esquemática entre la anfotericina y el ergosterol de la membrana fúngica, y la anfotericina se unen, 8 moléculas de anfotericina se unen y provocan poros en la membrana plasmática. Estos poros provocan un vaciamiento, ¿sí? Un vaciamiento que va a llevar a la muerte de la célula fúngica. Entonces la anfotericina B se une al ergosterol y provoca poros en la membrana plasmática con un vaciamiento de la célula fúngica y por ende la muerte. Entonces los hongos son heterótrofos. ¿Qué quiere decir? Que no pueden crear sus propios nutrientes, a diferencia de las bacterias. Su nutrición es siempre por absorción de sustancias orgánicas simples o elaboradas y se puede realizar de dos maneras. Puede ser como saprófitos, cuando toman nutrientes de materia orgánica muerta o en descomposición, o la segunda manera como parásitos, cuando se nutren de materia viva. ¿Sí? Necesitan para su crecimiento carbohidratos y en general como fuente de carbono utilizan glucosa, sacarosa y maltosa. También utilizan nitrógeno, ¿sí? Que puede ser como proteínas o sales nitrogenadas y agua. Y también producen y necesitan de ciertos iones inorgánicos. Lo más común es fósforo, magnesio, también hierro, cobre, zinc. Algunos pueden sintetizar vitaminas necesarias para su crecimiento y su reproducción. Y los hongos, ¿qué más? Decíamos que necesitaban enzimas, cuando absorben sustancias simples no hay problema, pero cuando absorben sustancias más complejas necesitan enzimas que degraden estas sustancias para poder absorberlas de manera selectiva. Y son aeróbicos o en microaerofilia, algunos pueden crecer, ¿sí? Tienen la propiedad de producir grandes cantidades de enzimas hidrolíticas, como dijimos. El pH óptimo para crecer es entre 5,6 a 7,2 y la temperatura puede ser diversa. En general, el crecimiento óptimo de los hongos es entre 20 y 39 grados, pero hay algunos hongos que crecen a temperaturas muy bajas y otros vamos a ver, como por ejemplo algunos Aspergillus fumigatus, que pueden crecer a temperaturas más elevadas. Pero la temperatura óptima es entre 20 y 39 grados. Este es el ejemplo de cómo acá vemos primero un hongo micelial o hifa o pluricelular, y por otro lado un hongo que es redondito y brotados, que es un hongo levaduriforme. Los dos tienen digestión extracelular y por nutrición absortiva y selectiva, como dijimos. Es decir, hay distintas enzimas que pueden degradar las sustancias simples o complejas que adquieren, ya sea de animales, de sustancias vivas o en descomposición,
Y como producto del metabolismo de los hongos vamos a tener productos primarios, metabolitos primarios y secundarios. El ejemplo de secundarios, como vimos antes, algunos antibióticos son metabolitos secundarios del metabolismo de los hongos. Acá vemos el talo o el cuerpo del hongo, como dijimos, podía ser por su estructura unicelular, como en el caso de las levaduras, que es el caso que se ve acá redondito, o hifa, filamentoso o hongo micelial pluricelular. Ahora vamos a ver distintas imágenes de los mismos, de los hongos levaduriformes o unicelulares y miceliales o filamentosos o pluricelulares. Esa sería por su estructura como se divide el talo. Y por su función puede ser vegetativo, que la principal función es la nutrición, el crecimiento y la resistencia al entorno y que se fije al sustrato. Esa sería la función vegetativa del talo. Y la de fructificación, que tiene que ver con la reproducción. Dijimos que los hongos se reproducían por esporos. Es un esquema de lo que dijimos anteriormente, que el talo podía dividirse en estructural o funcional, según su estructura unicelular o levaduriforme. Y vemos una imagen de una levadura y de un pseudomicelio, que tiene que ver con la elongación de una levadura en el crecimiento. O multicelular, que puede ser micelial, filamentoso, es pluricelular o multicelular. Vamos a ver que el micelio puede ser tabicado y alino o pigmentado, o por otro lado cenocítico, que es más ancho y no tiene prácticamente tabiques. Y según la función, podía ser en vegetativo, que estaba relacionado con la nutrición, el crecimiento, la resistencia y la fijación de los hongos. Y la función del talo, otra de las funciones, es la fructificación, es decir, la reproducción por medio de esporos, que podía ser sexual y asexual. Los hongos unicelulares, es decir, los levaduriformes, el talo vegetativo y el de fructificación conviven en la misma hifa. Entonces acá vemos el talo unicelular o levaduriforme en una levadura, ¿sí?, que está brotando, que vemos que conviven todas las estructuras en la misma célula, y en el multicelular, que vemos que es el elongado, filamentoso, miceliar, que la hifa se puede dividir por tabiques. Entonces vemos la estructura morfológica básica de la hifa igual a filamento, y micelio es el entrecruzamiento de las hifas. En esta diapositiva vemos imágenes de hongos levaduriformes, que pueden ser elementos esféricos o ovoides de 3 a 80 micrómetros de diámetro. La separación de las células en las levaduras puede ser por brotación o gemación o por tabicamiento, como vemos acá abajo, que puede ser una levadura esta, una malacesia. También por pseudomicelios, que son brotes que no se separan de la célula madre y se ven así alargaditos, ¿sí? Acá vemos los pseudomicelios. Se dice pseudo porque no son micelio de hongo verdadero, entonces se dice pseudomicelio, ¿sí? Y acá abajo también vemos otras levaduras con clamidosporos, que es un elemento de resistencia de los hongos levaduriformes. Las levaduras en general son de color blanca, ¿sí?, pero podemos ver que algunas pueden tener otros colores, como vemos acá una rhodotórula, que es una levadura que puede ser rosada. Después hay algunas levaduras que se pueden ver negras, en algunos hongos que primero tienen aspecto negro y después se pueden levaduriforme, como es este. Otras tienen un color más púrpura, pero en general las colonias de las levaduras son pastosas, cremosas y en general son blancas, ¿sí?, cándidas, ¿sí?, son blancas. Como dice acá, las levaduras en general son hialinas y pocas pueden ser pigmentadas, como estos casos que mostré acá, de una rhodotórula y otra levadura negra, como por ejemplo una exofiala, que al principio es levadura, que se puede ver negra. Cuando hablamos de talo filamentoso o micelial, está constituido, entonces dijimos, por la estructura denominada hifa. Las hifas son de crecimiento apical y lateral, como lo vemos ahí en la figura de arriba. Los hongos miceliales pueden ser macroscópicamente muy variados, algodonosos, aterciopelados, pulvurulentos, y pueden poseer distintos colores. Los colores están debidos al ambiente que crecen o al color mismo que tiene el hongo. Las hifas pueden ser hialinas o pigmentadas, hialinas o transparentes. En general son hongos tabicados, que poseen tabiques y el diámetro es de 2 a 5 micrómetros de diámetros. Un ejemplo es Fusarium, el Aspergillus, que son de micelio tabicado y halinos. Y después tenemos hongos de micelio cenocítico, que no poseen tabiques,
o son muy escasos y el diámetro es mayor, de 10 a 15. Un ejemplo de hongo cenocítico, los mucorales. En esta diapositiva se muestra el aspecto más que nada macroscópico de los hongos. Vemos los hongos, por un lado vemos el hongo micelial y alino tabicado, ¿sí? Dividido en compartimentos, un núcleo para cada compartimiento, y después en el otro lado vemos los hongos cenocíticos o escasamente tabicados o que no tienen tabique. ¿Sí? Los mismos pueden tener distintos colores que pueden ser debidos al medio en el que crecen o de por sí. Un Aspergillus fumigatus, que es de un color verdoso, un Aspergillus niger, que es de color negro, Fusarium, que puede ser blanco, puede ser rosado, ¿sí? O también los hongos negros, que después vamos a ver. Acá vemos el talo filamentoso micelio. Por un lado vemos una hifa tabicada, donde vemos un núcleo para cada compartimento de la hifa. Por el poro pueden pasar los nutrientes, ¿sí? Y por otro lado teníamos los hongos cenocíticos o escasamente tabicados, donde el núcleo está como más suelto en la hifa porque no está dividido por compartimientos o tiene escasos tabiques. Entonces, hongo tabicado y alino tenemos el ejemplo de, como dijimos, de Aspergillus fusarium pseudosporium, ¿sí? Y por otro lado, los cenocíticos, los mucorales es el gran ejemplo de los hongos cenocíticos, de un diámetro mayor la hifa, y prácticamente no están tabicados. ¿Por qué es importante? Porque nosotros al microscopio, en el examen directo, que vamos a ver después, es una parte del diagnóstico micológico, tendríamos que describir si la hifa que vemos es hialina tabicada o no tabicada o si es pigmentada. Por eso es importante saber cómo es el talo filamentoso o micelial. Dijimos que había hongos llamados demateáceos o pigmentados, que son tabicados y tienen melanina en la pared, entonces era un factor de virulencia porque inhibía la producción de TNF-alfa y la proliferación, inhibe la fagocitosis, el estallido respiratorio y la lisis del microorganismo. Entonces la melanina es un gran factor de virulencia en los hongos demateáceos por esto. Ejemplos tenemos curvularias, alternarias, exofiala, bipolaris. Pueden dar una variedad de infecciones. En general son infecciones relacionadas, como son hongos ambientales, con microtraumatismos, o también pueden dar, por ejemplo, sinusitis y otra variedad de infecciones. Acá vemos cómo esta presencia de melanina se puede ver en una placa de cultivo. Son los hongos negros, que pueden ser, como en el ejemplo de arriba, que es una curvularia, que tiene esta formita así de media luna, que nosotros cuando la miramos al microscopio ya le vemos el pigmento, pero también en la macroscopía de la colonia vemos que es un hongo negro, que puede ser purpurulento, ¿sí? Esto es una curvularia en el de arriba, y en abajo vemos una exofiala. Vemos en el microscopio ya que son levaduritas que tienen pigmento, y la colonia es una levadura negra, ¿sí? Entonces nosotros podemos verlo tanto macroscópicamente como microscópicamente, la presencia de la melanina en los hongos demateáceos. Dijimos que algunos hongos tenían la propiedad de tener dimorfismo. Los hongos dimórficos son los que presentan distinta morfología dependiendo de las condiciones de crecimiento, dadas por el pH, puede ser, y la temperatura del medio. En la fase saprófita o ambiental se desarrollan en el suelo, en general están como miceliales, y en la fase parasitaria, en la que están en el es la fase que se está en el huésped. Entonces tenemos la fase saprófita, que está en el ambiente, y la parasitaria, que está en el huésped. Entonces los principales estímulos del dimorfismo podían ser la temperatura y los nutrientes. Acá vemos los distintos ejemplos de hongos dimórficos, los hongos causantes de infecciones sistémicas endémicas como el Paracoxis brasiliensis, Histoplasma, Coxis, ¿sí? Después tenemos Sporotrichenki, que puede dar otra esporotricosis. Algunos Penicillium marnefei tienen la propiedad de tener dimorfismos, y algunos hongos productores de cromoblastomicosis también pueden tener dimorfismo. Y Blastomyces dermatitidis, que si bien no es endémico de nuestro país, también es un hongo sistémico endémico. Entonces, dimorfismo, propiedad que tienen los hongos de estar en forma levaduriforme en la fase parasitaria en el huésped y de forma micelial saprófita en el ambiente. En general, en los hongos de micosis sistémicas endémicas también tenemos Sporotric y algunos hongos causantes de cromoblastomicosis. Acá vemos los ejemplos de cómo se verían por la microscopía. La fase saprófita
o ambiental, como estarían en el ambiente, y la fase parasitaria, como estarían en el huésped, que en general están en forma más levaduriforme. Vemos Phyalophora verrucosa, causante de una micosis de implantación, como vemos que está como cuerpo fumagoide en la fase parasitaria, y la otra morfología que presenta Phyalophora verrucosa en la fase ambiental. Histoplasma capsulatum, que está, vemos acá como está la levadura ovoide, que tiene un casquete en el macrófago, y en la fase micelial están como levaduras macroconidias espiculadas, Coccidioide posadacis, con artroconidias en la fase micelial o saprófita, y el cuerpo fumagoide en la fase que está en el huésped. Esta es una propiedad que nosotros la podemos reproducir en el laboratorio, por eso en los hongos de micosis profundas los incubamos a 28 grados para poder reproducir la fase parasitaria o levaduriforme en una estufa a 28 grados, y en una estufa a 37 grados para poder reproducir la fase saprófita o ambiental, ¿sí? Para poder evidenciar este dimorfismo, sembramos hongos causantes de micosis profundas a dos temperaturas, a 28 y a 35 o 37 grados. Vamos a hablar de la reproducción. La reproducción en los hongos es por medio de esporos y puede ser asexuada o sexuada. ¿Sí? La reproducción sexual, o también llamado estado teleomórfico, el objetivo fundamental es el intercambio de material genético. ¿Sí? Es por lo tanto la tendencia a la evolución y a mejorar las propiedades de la especie. Y por otro lado, la reproducción asexual, se produce una célula hija igual a la célula progenitora, es por mitosis y no hay intercambio de material genético. En esta diapositiva vemos el talo de fructificación dividiéndolo por la reproducción asexuada o anomorfa imperfecta. No hay intercambio de material genético, dijimos la célula hija era igual a la célula progenitora, mitosis. Esporos asexuados, teníamos esporos asexuados externos, los conidios, es una forma de identificar los microorganismos con la reproducción asexuada en el laboratorio de micología. Entonces, asexuados, esporos externos, conidios. Esporos internos cuando están contenidos en estructura, por ejemplo, esporangio, esto podría ser en un mucoral. Talo de fructificación sexuada, teleomorfo perfecta, intercambio de material genético, esporo asexuado externo, bácides, esporo asexuado interno, ascos y cigotas. Entonces dijimos que el objetivo fundamental de la reproducción asexuada era el mantenimiento de la especie, debido a que se forman nuevos hongos genéticamente idénticos al progenitor. No hay intercambio de material genético, solamente hay mitosis. Y dijimos que los esporos asexuados podían estar libres o contenidos en una estructura, ¿sí? Conidios libres o esporangio, por ejemplo, contenido en una estructura. Entonces dijimos que la reproducción asexuada o imperfecta, no había intercambio de material genético, era para conservación de la especie, y se producía una célula hija igual a la célula progenitora y había mitosis. Y dijimos esporos asexuados, como parte de la reproducción asexuada, podíamos tener esporos asexuados externos o internos. Una de las bases para la identificación en micología es la identificación de las estructuras de los hongos en la reproducción asexuada. Así tenemos los conidios que pueden ser a partir de una estructura que le da origen, que es un conidióforo, pueden ser macroconidios, como por ejemplo lo vemos acá, una macroconidia de una Nanipsia egipcia, que es un dermatofito, o pueden ser microconidias, que pueden ser por ejemplo unos tricofitum, ¿sí? Entonces los conidios pueden ser macroconidios cuando son grandes y separados pluricelulares, o microconidios cuando son más pequeños. Y después esporos asexuados internos, tenemos los esporangios o los pignidios, ¿sí? Acá vemos las distintas estructuras. Los esporos asexuados internos están contenidos en estructuras, por ejemplo en los mucorales. Acá vemos, para que tengan así a modo informativo, más que nada, que la conidiogénesis, es decir, la producción de los conidios, podía ser tálica, cuando una hifa preformada se convierte en otra, ¿sí? O blástica, se desarrolla de nuevo en un conidio por brotación o por gemación. Y acá tenemos en la figura distintos ejemplos,
¿sí? Tenemos ejemplos, por ejemplo, el de arriba que es Talico ártica, por ejemplo, por decir, en un Geotrichum. Talico ártica también podría ser en un Coccidioides. Talico solitaria en un Microsporum, ¿sí? O también puede ser blástica, dijimos. Blástica, por ejemplo, en Malacesia, en Cándida, ¿sí? Y así distintos ejemplos. Blástica sincrónica en un Botrytis. Pero bueno, no importa. Lo que quiero que sepan es que pues, la conidiogénesis puede ser tálica o blástica. Tálica, una hifa preformada se convierte en una o más conidios, y blástica se desarrolla en ovo por brotación o gemación. Acá también vemos distintos ejemplos de conidios. Dijimos los conidios podían ser microconidios cuando eran pequeños o macroconidios cuando eran más grandes. Una macroconidia acá vemos de Microsporum canis, microconidios de algún Trichophytum, artrosporas. Acá vemos un penicillium, como vemos la célula conidióforo, la cual se va a dividir hasta formar las distintas conidias que después se pueden liberar. Vemos un hongo negro, una curbularia, con una macroconidia de curbularia que es pigmentada. Vemos también una cabeza aspergilar, ¿sí? Que se ve el conidióforo y los distintos conidios. Distintas formas de conidios. Acá vemos imágenes de esporangiosporos, por ejemplo en algún mucoral, ¿sí? Que tenemos el esporangioforo, que va a tener una apófisis, después distintos esporangios esféricos y distintas formas. Todas estas estructuras, tanto los esporos asexuados internos como los externos, nos pueden llegar a identificar qué género y especie de hongo estamos hablando. Entonces, ahora hablando de la reproducción sexuada, teleomórfica o perfecta, ¿sí? Que se origina a partir de una célula aislada o una estructura filamentosa, que hay intercambio de material genético, se pueden unir células haploides con un núcleo de distinta polaridad positiva o negativa, y en general se produce por 3 procesos genéticos. Plasmogonia, que es mediante la unión de 2 protoplasmas; cariogonia, por la fusión de 2 núcleos; y meiosis, que es la división celular que da origen a células haploides. En algunos casos el proceso es seguido de una o varias divisiones mitóticas, pero el proceso más frecuente en los hongos es la meiosis. Entonces, como producto de la fructificación sexuada, los esporos sexuados podían ser internos, cigosporos o cigote, en hongos de micelio cenocítico, como por ejemplo los mucorales, o ascosporos, ascos en levaduras o algunos hongos miceliales. Tenemos peritesio, apotesio, cleistotesio, como parte de los esporos sexuados internos, y esporos sexuados externos, basidiosporos o básides. Esta es una figura sacada del libro de Bonifaz, que está muy bueno para que lean toda esta parte, está muy bien explicada con muchos dibujos. Vemos la formación de cigosporos en un rizopus, que es un mucoral, entonces como parte de la reproducción sexual, ¿sí? Entonces vemos que una cepa donadora se junta con una positiva, puede estar si están en el mismo medio, se encuentra con una cepa receptora negativa, se va a ver unión de hifas, se va a formar un cigoto y por ende como resultado un nuevo rizopus. Un esquema similar al anterior donde vemos los cigosporos de rizopus, ¿sí? O cualquier otro mucoral que también puede producir cigosporus, ¿sí? Lo mismo, una célula positiva con una negativa en el medio, hasta llevar a la producción de un cigosporo, de un nuevo rizopus. Acá vemos la reproducción de ascosporas. Tenemos fusión de 2 núcleos haploides que van a dar un núcleo diploide. Por un proceso de meiosis se producen 4 núcleos, después puede venir mitosis y la producción de ascos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de la taxonomía de los hongos. Los hongos se identifican habitualmente, según lo que vimos, por la reproducción asexual, viendo las estructuras de los mismos, los conidios, los esporangios, macroconidios, microconidios, cómo se disponen los mismos, ¿sí? Es una forma de identificarlos. En general esto para los hongos miceliales o filamentosos. Los hongos levaduriformes, como las levaduras cándida, malacesia, trichosporum, Saccharomyces, en general se identifican por pruebas bioquímicas. Los hongos, entonces, más que nada la reproducción asexuada la utilizamos para la identificación de los hongos.
pero la reproducción sexuada se utiliza para clasificar los hongos taxonómicamente. ¿Sí? Con respecto a la taxonomía, dijimos que los hongos pertenecen al reino fungi, que está subdividido en dos subreino Dicaria y subreino de los hongos basales, y a la vez estos tienen distintas divisiones, como vemos acá, división ascomicota o bacidomicota, o la otra división. Dentro del subreino de los Dicaria, como importantes clínicamente, tenemos el Pneumocystis, los Saccharomyces, Cándidas, los dermatofitos, Epidermophytum, Microsporum, Trichophytum, Histoplasma, agente de micosis sistémicas endémicas, Aspergillus, los distintos secciones de Aspergillus, Fusarium, ¿sí? Y dentro de los bacidomicotas tenemos Malassezia, Cryptococcus, Trichosporum. Dentro del subreino de los hongos basales tenemos algunos mucorales como Rhizopus, Rhistemia, Mucor. Y después la última división, Microsporidia, que se ha incluido dentro del reino fungi. Bueno, ya queda poco como para ir terminando. De todo esto que podemos sacar, que las bases del diagnóstico micológico, ¿en qué se basan? Dijimos, el cuadro clínico, que tenía que ver con el huésped, cómo estaba, si era inmunocomprometido, si era inmunocompetente, a qué se dedicaba, si había ido al lugar donde había algún hongo causante de una micosis sistémica endémica, había estado en contacto con algún animal, o era un hongo que venía de otro humano antropofílico. Las características de las lesiones vamos a ver en todas las clases de micología, que pueden ser variadas, dando las micosis sistémicas endémicas, en las micosis de implantación, en las micosis superficiales. Entonces la epidemiología es todo esto, la edad, los hábitos, el lugar del paciente, si tiene o no tiene mascotas, y el examen micológico en sí, que consta de la toma de la muestra, que va a depender del sitio que esté afectado o de la manifestación clínica que tenga el paciente, y el procesamiento de la muestra y luego la interpretación. Es muy importante, como en toda microbiología, la calidad de la muestra. Entonces, el diagnóstico micológico consta de los siguientes pasos: la toma de muestra, dependiendo si es una micosis superficial, una micosis subcutánea o una micosis sistémica endémica, dependiendo de la clínica del paciente, cómo va a ser la toma de muestra, lo vamos a ver en cada clase. El examen microscópico, es decir, que voy a ver en el examen directo de esa muestra que tomé, si va a haber levaduras, si va a haber micelios, si el micelio está bicado, no está bicado, si tiene pigmento, el microscopio óptico, la IFA, ¿sí? Son todas partes del examen microscópico directo en micología. El cultivo, luego lo voy a cultivar. Dijimos que algunos hongos los íbamos a cultivar en 2 temperaturas para ver el potencial, si tenía dimórfico o no el hongo, dependiendo si es una micosis superficial o sistémica endémica. Vamos a ver las características de la colonia, si es compatible con una levadura, si es con un hongo micelial, qué color tiene, si crece rápido o no crece rápido. En algunos casos, más que nada en las levaduras, vamos a agregar pruebas bioquímicas o fisiológicas, y también en algunos casos, en algún laboratorio de alta complejidad, podemos agregar técnicas de biología molecular como proteómica para el análisis de proteínas ribosomales, o el estudio de ADN y de ADN, ¿sí? Técnicas de genotipificación, de secuenciación, PCRs. Búsqueda de anticuerpos, más que nada en micosis sistémicas endémicas, también búsqueda de antígenos, por ejemplo, con la prueba de látex, que se acuerdan que vimos, en meningitis por criptococos, o también podemos buscar antígenos de Aspergillus en las aspergilosis invasoras. Pruebas de intradermorreacción, también para saber si el huésped estuvo o no en contacto con el hongo. Acá vemos las distintas estructuras fúngicas, como las podríamos ver en el examen directo. Por un lado vemos levaduras, la cápsula de Cryptococcus neoformans con tinta china. Acordémonos que Cryptococcus neoformans, causante de meningitis en pacientes HIV o inmunocomprometidos. Vemos como la tinta china resalta la cápsula del mismo. Podemos ver también en el examen directo una levadura multibrotada compatible con Paracoxi, causante de sistémica endémica. Podemos ver una IFA hialina itabicada y dicotómica, que puede ser un Aspergillus. Podemos ver un cuerpo fumagoide en una micosis de implantación. Podemos ver una esférula de Coxi, coccidioides causante de micosis sistémicas endémicas. Podemos ver levaduras brotadas
ovoides, ¿sí? Podemos ver hifas cenocíticas más anchas que prácticamente no tienen tabiques, como mucorales, y hifas más finitas y prolijitas y de menor diámetro que podrían ser, por ejemplo, algún dermatofito. Entonces, en el examen directo, dependiendo de la muestra, yo puedo ver distintas estructuras que me pueden orientar a cuál es el agente etiológico. También puedo hacer, como parte del examen directo, coloraciones que me permitan reconocer algunas estructuras. Por ejemplo, en el caso de malacesia, puedo hacer con azul de metileno, puedo hacer un Giemsa para resaltar levaduras brotadas de cándida, puedo hacer una coloración de Grocott para ver neumocistis. Igual no se preocupen porque esto lo van a ver en cada clase de micología, van a ir viendo. Acá vemos también levaduras ovoides en casquete en una coloración de Giemsa, en un macrófago compatible con ectoplasma, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el examen directo puede ser un examen en fresco de la muestra que tomé y ver las distintas estructuras fúngicas como vimos en la diapositiva anterior, o puedo realizar coloraciones que me permitan ver otras estructuras. El cultivo, recuerden que podíamos hacer el cultivo dependiendo del tipo de micosis, vamos a usar distintas temperaturas para cultivar los hongos. Lo importante es que los hongos pueden tener distintos colores y distintos aspectos. Pueden ser amarillos, rosa, negros, blancos, pueden ser cremosos y blanco, pensar en una levadura tipo cándida, pueden ser purpurentos, color rosado, pensar en un fusarium, pueden ser negros y pensar en un hongo pigmentado, ¿sí? El aspecto macroscópico, parte de la identificación de los hongos, me permite ir orientando en qué tipo de agente etiológico puedo estar pensando. Y como última parte del cultivo micológico convencional, que constaba entonces del examen directo, que podía ser en fresco, sin ninguna coloración o con alguna coloración. Por otro lado, yo lo cultivaba y después de ese cultivo yo voy a hacer algo que se llama disgregado, en el cual voy a poder observar la micromorfología del hongo. Y entonces voy a ver parte de las estructuras asexuadas de los hongos, como por ejemplo los conidios, los microconidios o los macroconidios, como en estas imágenes que vemos, una macroconidia de un dermatofito, una cabeza aspergilar de un aspergillus, puedo ver una levadura brotada o no brotada, o una pseudohifa que me estoy inclinando para cándida, ¿sí? Bueno, entonces esta fue la primera clase de micología. Tengan en cuenta que es muy importante entender esta clase, escúchenla varias veces, complementenla con el libro. El libro de Bonifaz es muy bueno para generalidades en hongo, tiene muchos gráficos que los van a ayudar. Entonces, pensemos, ¿qué características hay del hongo que lo hacen virulento? ¿Qué características del huésped para poder llegar a tener esa micosis? ¿Qué características hay en el ambiente para que el hongo viva y pueda reproducirse? ¿Cómo se nutren los hongos? ¿Cómo es la estructura de una pared fúngica? Y en base a eso, a la estructura, qué factores de virulencia hay en la pared, en la cápsula, en la membrana, ¿sí? ¿Cuáles son los blancos de acción de las distintas drogas antifúngicas? El diagnóstico micológico dijimos que constaban del examen directo, que podía ser en fresco o por una coloración, del cultivo, en el cual yo lo voy a cultivar en distintos medios y voy a poder ver la micromorfología y macromorfología del hongo, el aspecto, y eso me va a poder llevar al diagnóstico micológico convencional. Había otras tecnologías que estábamos usando en los laboratorios de alta complejidad, como la genómica y la proteómica, pero eso para laboratorios de alta complejidad. También podemos hacer estudios serológicos en las micosis sistémicas endémicas. También podemos buscar antígenos fúngicos en las meningitis por Cryptococcus neoformans o antígenos de Aspergillus en Aspergillosis invasora, ¿sí? Pensemos en la taxonomía de los hongos, que en general está dada por la reproducción sexuada, y la reproducción asexuada más que nada se utiliza para identificación en el laboratorio de micología. Bueno, espero poder haber sido lo suficientemente clara, y lo vamos a complementar, como les dije, con el libro y la guía de actividades.